conozco a la señora Barreto aproximadamente del año 2015, tenía una relación estrictamente laboral con ella. Yo he indicado que yo no tengo ningún rencor con ella. O sea, se ha violado, se ha matado, se ha acosado. Sí me parece terrible que se use el aparato del Ministerio Público para amedrentar a los periodistas. Ni siquiera los fiscales más poderosos se habían atrevido a tanto. El fiscal penal, el juez en este proceso y evidentemente el abogado de Marita Barreto no han sabido señalar un solo reportaje de Milagros Leiva donde pueda discutirse o cuestionarse el ejercicio de la libertad de prensa. Dígame usted, ¿qué abogado con buena investigación procesal hace una denuncia pero sin tener conocimiento del nombre del programa? ¿De los investigados o de los denunciados? Nuevamente le digo, el oficio ha llegado... Eso realmente habla de qué. Permíteme contestar ahora. ¿Ha visto la casa de Marita Barreto? ¿Perdón? ¿Ha visto la casa de playa de Marita Barreto? Yo no tengo por qué contestarle eso, caballero. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva y bueno, tengo que decirles que hoy conocí al juez Beramendi que va a, digamos, dar una resolución para decidir, valga la redundancia, si le da o no medidas de protección a la señora Marita Barreto, porque ella, entre otras cosas, acusa a los periodistas de esta casa televisiva. Con precisión acusa a Augusto Zorndijk, a Carlos Paredes, a Maricielo y a este programa, Milagros Leiva Entrevista, de cosas bastante serias, ¿no? Primero, el tema de la banda criminal se cayó porque era un sinsentido, pero ahora, con el juez Beramendi, nos está acusando y está pidiendo medidas de protección. Su abogado literalmente lo ha dicho, que no quiere que hablemos de ella, lo que está pidiendo la fiscal, porque dice que tiene un grave daño psicológico, que le ha afectado demasiado los reportajes que se han difundido, las informaciones que se han difundido. Entonces quiere que su nombre no sea mencionado en este canal. Esa es la intención. El juez Beramendi en un momento le dijo al abogado defensor, al que ustedes acaban de ver en la pantalla, Eric Beramendi Flores, ¿no?, del primer juzgado de violencia contra la mujer, integrantes del grupo de familiar, le preguntó al abogado por qué, si Marita Barreto se sentía pues tan mancillada, tan denigrada, tan violentada en su honor, ¿por qué no iba a un proceso penal? Porque en un proceso penal, por supuesto, todos los ciudadanos que sienten que los periodistas hemos transgredido todas las normas de nuestra profesión pueden hacernos denuncias por difamación, por mancillar el honor y un largo etcétera, y pueden llevarnos a un tribunal penal donde nos acusan de delitos mayores y además pedir una indemnización. El juez, en una pregunta crucial, le dijo eso al abogado de Marita Barreto. Y Marita Barreto, que no fue a la diligencia, no fue, porque entre otras cosas su abogado argumentó que ella se sentía tan mal que no quería revictimizarse, contestó que lo que ella quería era detener la información, ¿no? Quería que ya no se informe sobre ella, que para eso le había mandado muchas cartas notariales al programa Contracorriente. A este programa no ha llegado ni una sola y prácticamente que lo que ellos buscan es que ya no se hable de Marita Barreto. Miren, yo tengo que decir que, bueno, he conocido por primera vez en mi vida a un juez de familia. Estoy hablando del abogado, ¿no es cierto?, del doctor Eric Beramendi, que es un juez joven que nos ha prometido, porque es la primera vez que él ve un caso de este tipo en su despacho, nos ha pedido un tiempo y nos ha prometido un análisis serio y responsable para poder emitir su opinión. Pero yo les quiero decir algo, es la primera vez que conozco un juzgado de familia y tengo una mezcla de sentimientos. Tengo mucha bronca y tengo mucha tristeza. ¿Por qué? Bronca y tristeza es lo que hay en mi cerebro hoy día. He salido muy agotada de esa audiencia porque el juez Beramendi
ha perdido 5 horas de su vida, nosotros también, en un caso que no tiene ni pies ni cabeza. Como dijo el doctor Nakazaki, en un caso armado para criminalizarnos, para callarnos, para amordazarnos, para que no hablemos de personajes que se creen absolutamente poderosos y que nadie puede hablar de ellos. Ese juzgado es para mujeres violentadas, para mujeres atacadas, para mujeres que piden apoyo urgente, inmediato a un juez frente a un acosador, a un marido violento, a una pareja que incluso promete matarlas y un largo etcétera. El abogado ni siquiera en los escritos que hoy recién nos estamos enterando de todo, puede decir en qué día, en qué reportaje yo he violentado a Marita Barreto. No lo va a poder decir jamás porque yo no lo hice. Lo que sí he hecho y voy a seguir haciendo es preguntas a la doctora Barreto. ¿Le molesta que yo hable de su viaje a Punta Cana? Lo siento, doctora Barreto. Usted tiene que dar serias explicaciones sobre lo que hizo con Sada Goray. Usted, además, señora, porque para que una persona vaya a un juzgado donde se observan y se ventilan casos de violencia contra la mujer, es un caso bien sensible en el Perú donde sabemos que a las mujeres nos matan, donde sabemos que a las mujeres nos violan, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que es muy sensible? Porque en sus alegatos el abogado pudo haber explicado que yo, por ejemplo, él habla de discriminación, ¿no? Marita Barreto dice que porque ella es mujer, nosotros los periodistas la atacamos. Ella me habría podido demostrar, mira cómo Milagros Leiva habla de mí y cómo habla de Pablo Sánchez, o cómo habla de mí y cómo habla de José Domingo Pérez, o cómo habla de mí y cómo habla de Rafael Vela. Miren la diferencia, no va a existir diferencias. Porque con la misma acidez, con el mismo sarcasmo con el que puedo a veces dar mi opinión y luego paso a preguntar sobre denuncias claras y concretas, lo hago con la señora Barreto y lo hago con el señor Rafael Vela. Y Rafael Vela, a quien yo he criticado demasiado, no ha tenido la osadía de criminalizarme. En el pasado, hoy día mismo recordaba, he criticado con... Bueno, el doctor Ramos Heredia seguro no me quiere ver ni en pintura. Dejó de ser fiscal de la Nación por un escándalo de chicharrones. Yo estaba en Canal N en esa época y me acuerdo todo lo que he dicho. Jamás ningún fiscal de la Nación, ni siquiera Pablo Sánchez, al que hoy día yo estoy denunciando, al que estoy preguntándole qué rayos hacía con Gustavo Gorriti, ningún fiscal de la Nación, ningún presidente, ni siquiera Dina Boluarte, que nos ataca tanto, ha tenido la osadía de denunciarnos en un juzgado de familia. ¿Saben por qué lo hace? Porque no sabe que no va a ganar en un tribunal penal. Sabe que no tiene pruebas, sabe que no hemos mentido. Yo no la he difamado, yo no he mancillado su honor. Yo lo único que estoy haciendo es preguntar. Acoso no es informar. Cuando los periodistas denunciamos, no estamos acosando. Y la señora Marita Barreto, a quien solo he visto una vez en mi vida, y como dije hoy día en el juzgado, en la audiencia, no voy a contar lo que ella me dijo off the record, y yo tampoco pienso ventilarlo. Si ella algún día lo cuenta, me parecería maravilloso, pero yo no lo voy a hacer. Solo una vez le he visto a la doctora Barreto, y me acuerdo su saludo, eso sí lo puedo narrar. Me acuerdo cómo me abrió la puerta de su despacho. Hola, Leiva, ¿y ahora qué me vas a decir? Porque durante el caso de Orellana, yo critiqué a la doctora Barreto por la pérdida de la custodia de 6 pruebas. Y la critiqué con la información que me dio la doctora Príncipe, la ex procuradora de lavado de activos. Y hoy día va a estar en el estudio un hombre, un congresista que fue valiente, que se levantó y denunció al clan Orellana y que recibió barro con licuadora. Vitocho y yo recibimos barro con licuadora. Y él, que era un político y que pudo haberse quedado callado, lo hizo. Yo también lo hice, y también el hecho de decir que la doctora Barreto era la que llevaba el caso Orellana, eso no, y que yo estaba en contra de Orellana, lo puedo decir hoy, mañana y siempre, por todo lo que había hecho con los títulos de propiedades. Eso no le da carta a ningún fiscal para que si un periodista empieza un caso y ve que un fiscal está trabajando, pero luego pasan cosas que no están bien, cosas irregulares,
eso no le da pie al fiscal a pensar que el periodista nunca lo va a decir. Hoy día, señores, en la audiencia me he enterado de unas cosas. Carlos Paredes ha contado, él estaba en Estados Unidos y se ha conectado, ha contado que su relación con Marita Barreto era muy buena, que era una relación de periodista-fuente, que él, la señora Barreto, le daba información reservada y que todo cambió cuando él empezó a criticarla, porque Marita Barreto le daba información sí o sí, él hablaba bien de ella. Por eso es que Carlos Paredes habla del club de la filtración. Claro, porque lo ha vivido, porque sabe de qué está hablando. A mí Marita Barreto nunca me dio ni en pelea de gallos un documento. Jamás. Y no me parece que ningún funcionario, ningún gobernante, ningún ministro, ningún parlamentario, por aportar información a un periodista, por brindarle mayores luces en una situación compleja, pida la hipoteca de su alma. No, señores, eso no es posible. La señora Barreto se olvida de que nosotros vivimos en democracia. Y en democracia existe el derecho a la información y la libertad de expresión. Hoy día he conocido a Miguel Girao. Miguel Girao, el brazo derecho de Patricia Benavides, a quien ella, Marita Barreto, se indicaba, porque ya no va a poder hacerlo, como parte de una banda criminal con los periodistas de Willax. Y hoy día yo, primera vez en mi vida que lo veo en persona. Solo lo he leído en los escritos y en los testimonios de Jaime Villanueva, que yo los he ventilado. Bueno, cuando he conocido a Miguel Girao hoy día, lo primero que he hecho es pedirle una entrevista. Pero lo que más me ha asombrado es lo que él ha contado en la corte. En la audiencia, Miguel Girao ha dicho que la señora Barreto, en otro juicio, en otra audiencia, en otro testimonio, en otro pedido de declaraciones, que la señora Barreto trató de incriminar a Girao con Carlos Paredes, porque para Barreto, Girao es el que dirige, edita, ordena cómo deben ser los reportajes de Contracorriente, ¿no? Y que él ha dicho textualmente hoy día ante el juez que la señora Barreto ha actuado así por rencor, porque, entre otras cosas, quería incriminarlo con Carlos Paredes, a quien no conoce, para armar el muñeco de banda criminal. Discúlpenme, esto no puede pasar. Esto no se puede permitir. Yo voy a levantar mi voz y tengo, felizmente, la defensa muy buena. Además, creo que hoy día ha dado una cátedra de lo que significa el derecho a la información, la libertad de los periodistas y lo que significa nuestro trabajo y cómo no puede medirse como acoso, no puede medirse como violencia contra la mujer que ha hecho el doctor Nakazaki. El doctor Nakazaki me ha defendido en 2 casos anteriores que hemos ganado. Este es el tercero. Es la primera vez en mi vida, ya voy a cumplir 32 años de periodista, es la primera vez en mi vida que un funcionario me ofende con tanta magnitud. Primero me dicen que soy miembro de una banda criminal y hoy día dice de que yo que el acoso nos pone a todos en el mismo saco, ¿no? Y que la violentamos y que la discriminamos porque es mujer. Pero lo más grave, señores, es que ni siquiera su abogado sabía en qué casos yo estaba metida. Peor, hoy día ha estado una señora que se llama Melissa Aliaga, una enfermera jaujina, conectada en el Zoom con su abogado. Escúchenlo, esto es de replay, como si ella fuera periodista. O sea, sacaron un hombre así, ¿no? Se levantaron, como no les importa ni la reputación, ni la vida, ni el honor de la gente, porque ellos no corroboran, ellos no hacen precisión, ellos no hacen exactitud, valores intrínsecos de un periodista decente. ¿Qué hicieron? Metieron en la colada a una chica que ni siquiera es periodista. Le han preguntado, ¿conoces a Augusto Zorday? ¿Conoces a Carlos Paredes? ¿Has trabajado alguna vez en Willax? ¿Conoces a Milagros Leiva? Y ella ha dicho, no. ¿Conoces a Marita Barreto? No. ¿Qué rayos hacía la joven Melissa Karina Aliaga en este enredo? Pregúntenle a Marita Barreto.
¿Cómo es posible que como fiscal, que ha sido coordinadora de uno de los apartados más poderosos e importantes del Ministerio Público, cómo es posible que la señora Barreto pueda meter en un costal peligroso a un ciudadano sin siquiera corroborar su identidad? Discúlpenme, pero esto es inadmisible, es una violación al debido proceso, ¿no? ¿Qué más se ha dicho hoy día? Tengo un resumen, pero les digo algo. ¿Nos está quitando tiempo? Sí, claro que nos está quitando tiempo. ¿Nos quiere amordazar? Es conforme. ¿Nos quiere callar? Por supuesto que nos quiere callar. ¿Quiere que nunca más la mencionemos? Claro que quiere. Su abogado no sabe ni cómo defender bien la postura de Barreto porque ni siquiera él la entiende. Por supuesto que sí, señores. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que no vivimos en una dictadura. Esto es una democracia. Y lo peor que puede hacer un funcionario público es criminalizar sin pruebas, sin fundamentos, a un periodista que solo está cumpliendo con su trabajo. Vamos a ver lo que pasó hoy. Sí, me parece terrible que se use el aparato del Ministerio Público para amedrentar a los periodistas. Yo me acuerdo cuando denunciaba al doctor Ramos Heredia, que luego dejó de ser fiscal de la Nación. He denunciado a tantos fiscales, nunca en mi vida me habían denunciado por banda criminal. Ni siquiera los fiscales más poderosos se habían atrevido a tanto. Ni siquiera los presidentes, a los que he criticado con acidez, con sarcasmo. Marita Barreto no sabe exactamente qué es lo que denuncia. No solo Marita Barreto, sino es verdad, el fiscal penal, el juez en este proceso y evidentemente el abogado de Marita Barreto no han sabido señalar un solo reportaje de Milagros Leiva donde pueda discutirse o cuestionarse el ejercicio de la libertad de prensa. Como no hay un verdadero caso, las falsedades y los errores saltan. Acá lo que hay es censura de la prensa. Y si la prensa es silenciada en el Perú, ya no hay ninguna capacidad de controlar a nadie que ejerza poder. Eso es lo que hay que cuidar. ¿Usted exactamente ha visto la denuncia que ha hecho Marita Barreto? investigación Permítame fiscal. que ahorita termino la pregunta. Se ha confundido en los apellidos. Dígame usted, ¿qué abogado con buena investigación procesal hace una denuncia pero sin tener conocimiento del nombre del programa? Nuevamente ¿De le los digo. investigados o de los denunciados? Nuevamente le digo, el oficio ha llegado... Eso realmente Permítame habla contestarle ahora. de qué. Permítame contestarle Sí, le ahora. escucho. Esa información ha venido con la disposición fiscal. Yo no sé por qué... No lo ha redactado Marita Barreto. No, en lo entonces. absoluto. Lo que le puedo decir es que yo estoy en esta diligencia porque el juez nos ha citado. ¿Ha visto la casa de Marita Barreto? ¿Ha visto la casa de playa de Marita Barreto? Yo no tengo por qué contestarle eso, caballero. No le ha no le ha contestado exactamente de dónde, cómo viene responderle a usted si los lujos de Marita Barreto. Bueno, eso lo los dicen detalles, ustedes, deben informarlo. Yo no tengo por qué Está hablar en de un esas video, cosas en patrocinado. señor. Como ya lo he indicado previamente, yo conozco a la señora Barreto aproximadamente del año 2015, tenía una relación estrictamente laboral con ella. Ella ya ha indicado en una diligencia que su estrategia de defensa frente a las situaciones de investigaciones o quejas es establecer de que hay una presunta organización criminal que incluiría a Huilas Televisión y que mi persona tendría un rencor con ella. Un rencor con ella. Porque, y ¿saben lo que ha contado Girao? Que cuando él era subgerente, ya me falla la memoria, me lo va a recordar mejor los abogados que me ven, que él era subgerente de todo lo académico en la fiscalía, ¿correcto? Y él le daba a Marita Barreto la oportunidad de dar charlas, seminarios. Pero algo más importante, él ha contado que Marita Barreto y Jaime Villanueva eran así. Él era amigo, Girao era amigo de Marita Barreto. Y lo que ha contado es que Marita Barreto a Jaime Villanueva le decía Jaimito. Un datazo. La pregunta del año es que ¿y Jaime Villanueva no sabe nada de Marita Barreto? ¿Sabe todo de todos los fiscales y nada de esta señora? ¿Cuál es mi teoría? ¿Qué es lo que pienso yo? Y es mi opinión. Y por mi opinión no me pueden criminalizar. Lo que yo creo, sospecho, intuyo, presumo, es que como la señora Barreto fue verduga de Jaime Villanueva se murió de miedo y no contó nada de Barreto.
Por eso es lo que yo creo. Ojalá y algún día el señor Villanueva, que ha contado la vida y milagros de Rafael Vela, de José Domingo Pérez, de Pablo Sánchez, de Chávarri, de Guamán y siguen firmas, ojalá cuente la vida y milagros de la doctora Barreto. Ah, porque también Jaime ha contado las cosas de Patricia Benavides, ¿no es cierto? Entonces, complicado este caso, sí, por los precedentes. Miren, voy a darle la bienvenida a un político que espero regrese a la política activa en el Parlamento, con la candidatura presidencial, no sé cómo será, pero yo sí extraño a Vitocho en el Parlamento, porque además él fue un hombre que se atrevió a investigar a Orellana, y seguramente él, no sé si trabajó con la fiscal Barreto, dándole información, qué sé yo, pero me queda claro que en esos tiempos la doctora Barreto pues tenía una intención para perseguir el delito. ¿Qué pasó con ella en EFICOP? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué piensa hoy Vitocho de esta denuncia que ha hecho la doctora Barreto a los periodistas de Willax, ¿no? Al programa Contracorriente en concreto y a este programa? Buenas noches, Vitocho. Primero que nada, antes de que empiece, quiero decirle públicamente que lamento muchísimo la muerte de su hermano Joselo. Joselo, además, era un caballero como usted, me dio varias entrevistas a lo largo de mi vida periodística y ha sido un gran canciller, señor García Belaúnde. Gracias, muchas gracias. Sí, estamos muy afectados todos y he visto algunas entrevistas contigo, de él, muy ilustrativa, la verdad, y, sí. Es un material fílmico que... Un intelectual como pocos, ¿ah? Sí, que nos va a llenar la vida, ¿no? Y los recuerdos de él. Muchas gracias, de verdad. Lo lamento mucho, señor. Bueno, y pregunta, ¿qué piensa hoy de lo que está haciendo la doctora Barreto? A ver, yo estoy impresionado y sorprendido porque yo la conozco y la he apreciado y la he admirado, porque recurrí a ella en el momento de Orellana, recurrí a varios fiscales, porque yo he tenido 47 juicios que me inició el grupo Orellana, y muchos casi todos eran penales, y entonces recurrí a varios fiscales que procedieron con las denuncias, a pesar de que había una fiscal que habiéndome denunciado un testaferro de Orellana a mí y habiendo sido citado 5 veces para que ratifique la denuncia, no lo hizo, aún así procedió la denuncia y llegó por lavado de activos y llegó hasta arriba. Entonces, con todos esos antecedentes, cuando yo busqué a la señora Barreto, la verdad que me dio muy buena impresión y colaboré con ella todo lo que pude, todo lo que estuve a mi alcance. Con toda la información que usted tenía. Con toda la información que se la dejamos en su momento y creo que actuó bien en ese momento. Hoy, de acuerdo a lo que estoy viendo, estoy sorprendido cómo puede reaccionar de esa manera, cómo puede cambiar y cómo puede denunciar a un programa de televisión, a una cadena de televisión que se ha caracterizado siempre por combatir los males del Perú, la corrupción, básicamente, ejercida desde el poder, y que el éxito de este canal evidentemente ha sido eso. Otros canales callaban o sencillamente no tocaban la noticia o la disminuían. Pero en el caso de ustedes se han caracterizado y han logrado una audiencia muy importante en muy corto tiempo, porque la televisión es un medio que gana credibilidad con muchos años de estar en el aire, y ustedes lo lograron rápidamente debido pues a sus campañas contra la corrupción y contra el abuso del poder. Entonces todo eso me llama la atención, que ahora una persona que tiene un buen cartel, o lo ha tenido hasta hace poco, se decida iniciar un proceso en el juzgado de familia. Sí, porque ella quiere medidas de protección, ella quiere que nunca más hablen de ella. Pero a las autoridades se protegen, el cargo las protege. O sea, a los parlamentarios, a los ministros, a los fiscales, a los jueces, el cargo los protege. Ellos tienen asignados una serie de personal de la policía que los protege. No son fáciles de llegar. Claro, lo que pasa, Vitocho, es que además de las denuncias, entiendo por lo que hoy día ha dicho su abogado y por todo lo que ha preguntado el juez Beramendi, a ella le ha molestado en demasía y le ha creado supuestamente un grave daño psicológico, algunos calificativos que se le ha dado a ella. Pero usted, a usted también le ha caído barro con licuadora varias veces. A mí me han dicho de todo, O sea,
hay que estar preparados cuando uno tiene una función pública y sobre todo cuando eres titular de la acción penal, que es una cosa sumamente grave y sumamente importante, estar acostumbrado pues a que vengan tiros de todas partes. No entiendo cómo puede ella reaccionar de esa manera. Creo que va a perder, además con el abogado Nakazaki, que ha explicado perfectamente bien la posición del canal y de la denunciada. Me parece que ella va a perder y papá pierde la Fiscalía, pierde el Ministerio Público, no pierde ella solamente. O sea, este tipo de acciones contra los periodistas suelen suceder en autocracias o en dictaduras. Lo hacían de diferente forma, en época del gobierno militar o en época del fujimontesinismo, se hacía de diferente forma, pero finalmente a la prensa la acosaban. Pero acá no hay acoso de la prensa hacia ella, hay acuosidad, pero no hay acoso. Entonces me parece... Los personajes públicos, como usted, como una fiscal... Estamos dispuestos a todo. Y ustedes que están en la actividad pública, eso es bien importante, Vitocho, porque además yo recuerdo cuando hubo una fotografía y cuando decían que Vitocho se fugaba, ¿se acuerda? Me lo sacaron, pero a las 7 de la mañana. En la radio, y usted tuvo que aclarar. En la televisión, en todos los canales, a las 7 de la mañana, Vitocho con fotografía. Con fotografía que estaba yo sacando mi pasaporte y sentado en el avión. Correcto. O sea, el barco se hunde y las ratas huyen. Y me sacaban a mí. Me dijeron rata, de rata para arriba. Así ya, es. Entonces, yo no he hecho nada contra nadie de los periodistas. A eso quiero llegar. Quiero usar ese antecedente porque invadieron su vida íntima. Usted estaba viajando por la enfermedad de su hijo. Me acuerdo. Mi hijo tenía cáncer en ese momento. Correcto. Y me acuerdo de todo lo que usted luego nos contó a los periodistas. Lo que pasa es que Vizcarra horas antes había cerrado el Congreso. Exacto. Ergo, si yo me iba, estaba huyendo. Claro, y Vizcarra acababa de cerrar el Parlamento. Ya, entonces, usted que fue fotografiado, ofendido, le dijeron de A a la Z, se fuga. Yo me acuerdo clarito, Vitocho se fuga, las ratas vuelan del barco y bla, bla. Algo tendrá, algo tiene. Además, hicieron esa presunción malsana de que usted pues seguramente era un corrupto y se estaba yendo a lavar su plata. Dijeron que tenía inclusive codinomes. Sí, me acuerdo. Ya, pero aún y con todo ese vendaval que vino, que muchos periodistas seguramente se excedieron, me acuerdo hasta el día de hoy que yo lo llamé para ver qué estaba pasando y luego pude transmitir qué ocurría, pero incluso con todos esos excesos, usted no denunció a nadie. A nadie. Los funcionarios, los personajes políticos y públicos como usted, ¿saben que van a ser escudriñados por la prensa? O sea, yo a los que quieren hacer política y me buscan buscando un consejo seguramente, le digo, si tienes algo que no quieren que la prensa o el público lo sepa, no te metas a la política. No te metas. Si tienes algo que no quieres que sepan la gente en general, no hagas política, dedícate a tus Los asuntos periodistas personales. tenemos derecho a saber, por ejemplo, voy a poner casos hipotéticos, pero quiero su respuesta. ¿Tendríamos derecho a saber su pasado, incluso romántico, íntimo, su proceso de divorcio? Tendríamos que saber las causales de por qué se divorció, cómo fue ese proceso de divorcio, que si usted usó o no mentiras, o si su ex esposa usó. Sé que está casado, Vitocho, pero estoy usando este ejemplo. ¿Los periodistas podrían o hay un veto? No, es difícil. La vida privada en política casi no existe. Yo diría que no existe la vida privada. ¿Y la vida privada existe para un fiscal supremo, para un fiscal que coordina algo tan poderoso como el FICOP? Ellos no serán políticos, pero están en el escaparate. Hacen una función en nombre del Estado. Son funcionarios públicos con un poder extraordinario. El fiscal tiene más poder que un parlamentario. Por supuesto. Mire el arma que tiene. Por supuesto. Puede abrir una carpeta. Un juez y un fiscal te pueden meter preso. Así un es, parlamentario señor. no puede meter preso a nadie. O sea, pueden jugar con tu reputación. Claro. Entonces, ellos están dispuestos a todo. Hay que revisar ahora un caso bien interesante que hay en Europa y en Estados Unidos. El presidente Macron, el presidente de Muy Francia, interesante. ha iniciado un juicio en los Estados Unidos a un norteamericano que usa redes. Influencer. A un influencer. Correcto. Así es.
porque sostiene que su mujer no Es hombre. Es hombre. Correcto, Es que la travesti. señora Brigitte, la primera dama de Francia, esa influencer sostiene que es hombre, y Macron, el presidente, y a mí me parece que es bien. muy democrático, Sí. muy democrático. Le ha metido un juicio y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero está bien, le ha metido un juicio y ahí Es un podrán... muy personal. Yo sé, pero íntimo. está diciendo, eso no es verdad, ahora demuéstramelo. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Pero lo más probable es que yo no creo que Macron, que lo ha hecho esto, tenga mucho respaldo en su denuncia. La gente entiende que está indignado, pero no creo que tenga mucho respaldo y lo más probable es que quizás lo pierda. Pero es un caso interesante. Total. De dónde se divide, dónde está la línea roja entre la vida íntima de un personaje en la política. No más preguntas en este caso. Voy a actuar como si fuera... Me encanta cuando veo las películas, Vitocho. Debí estudiar Derecho también. Bueno, tú has estudiado Derecho. Bueno, sí, pero no ejerzo. ¿Qué hubiera sido? ¿Fiscal, abogado defensor o juez? Como tu papá. No, yo creo que como juez, como mi padre, tengo esa mentalidad de analizar las cosas y de juzgar de acuerdo a las características. Pero ¿no? y qué interesante y qué delicado el papel de un juez, ¿no? Porque tiene que tener todo el delicado. escenario, todo el contexto en su cabeza para decidir. Mi padre era una persona que no hacía vida social prácticamente para no mezclarse con la gente. Para no ser contaminado. No era socio de algunos clubs de Lima porque había muchos abogados. Ajá. Y a nosotros nos llevaba a Cañete los vacaciones lejos, y a él de vacaciones también, para que no llegue ningún abogado a tratar de pedirle favores, entre comillas. Entonces, él era, casi es un sacerdocio, se aleja de la sociedad para no estar en frivolidades, en fiestas, en bares, en clubs, y no tener que compartir su vida social con nadie que pueda usar eso para tratar de influenciar en sus decisiones. Bueno, muy bien, tal cual. Pienso lo mismo que usted, Vitocho. No más preguntas de este caso. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con otro interrogatorio a Víctor Andrés García Belaúnde. El caso Susana Villarán. Hoy día Rafael Vela ha dicho que lo más probable es que Susana no vaya ni un solo día a la cárcel por la edad. ¿Qué tal? Lentificaron el caso, lo demoraron adrede para que la amiga Susana, o la amiga de la izquierda, o la amiga ideológica, o como ustedes quieran decirlo, no fuera a la cárcel. Pregunta, señores. Y luego, ¿qué pasa con Acción Popular? ¿En verdad van a apoyar a Gerí, que tiene una denuncia por violación para la presidencia del Congreso? Un Acción Populista responde después de este receso. Ahora, visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante de nuestro país. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el Perú. Adquiere ya tus entradas a través de Joinas. Danza, danzas y sabores del Perú. Regresamos de inmediato. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Joinas. Conoce más en www.danzaperú.pe.